Esta vez tenemos los segmentos de músculo esquelético y cabeza y cuello. A diferencia del anterior, acá tenemos otras enfermedades muy diferentes y cabe resaltar que la ponencia real duró muy poco y acá hemos ampliado bastantes aspectos para que sea entendible para todos. Sé que hay muchos residentes de radiología que están actualmente viendo esta ponencia, así que espero les sea de provecho. Muy bien, entonces empezamos. Primero, el segmento de músculo esquelético. En primer lugar, en músculo esquelético se resalta el codo, sobre todo en los niños, porque es una de las articulaciones más lesionadas, a diferencia de los adultos, donde realmente no es tan resaltante el número de lesiones que tiene esta articulación. Así que para evaluar estas radiografías en este segmento poblacional, las radiografías en niños de codo, debemos encontrar signos indirectos. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar fracturas por abulsión. Y en estas fracturas por abulsión, por ejemplo, en este caso el epicóndilo medial o epitróclea, como quieran llamarlo, y tenemos también otros fragmentos adyacentes y sobre todo un aumento de volumen de las partes blandas que están también vecinas a esta fractura por abulsión. Esto es una pista porque muchas veces la abulsión no es tan potente como para arrancar este núcleo de osificación secundario lo suficientemente lejos como para decir, ah, esto es una fractura. Lo dejas cerca y cuando pasa eso es difícil, a veces incluso con la comparativa, diferenciar una fractura por abulsión de un centro de osificación secundario a una distancia normal. Así que mucho ayuda el edema de partes blandas. También ayuda el hecho de que en las fracturas, a veces los fragmentos, en este caso es un centro, pero cuando no es un centro y es un fragmento, hay márgenes irregulares, bien definidos, a diferencia de los límites normales donde vemos una cortical que se forma al menos en el núcleo de osificación. Los fragmentos no tienen eso. Y otra cosa que debemos fijarnos también, acá por ejemplo está fácil diagnosticar una fractura por abulsión porque está lo suficientemente lejos y no está en su alineamiento normal y aparte hay aumento de partes blandas. Otra cosa en codo que debemos fijarnos son las almohadillas grasas y las almohadillas grasas forman el famoso signo de la vela. Tenemos dos que están en la fosa coronoidea y la fosa olecraniana. Cuando hay derrame articular por una fractura que compromete la superficie ósea dentro de la articulación, estas almohadillas se van a levantar y van a hacerse notorias en la radiografía lateral. ¿Por qué? Porque hay líquido y ese líquido llena espacio. Entonces, acá tenemos la almohadilla posterior y la almohadilla anterior. La que nunca debe verse es la posterior. Si se ve la posterior, quiere decir que hay un derrame articular acá en el codo. Y si se ve la anterior, probablemente tengamos que asegurarnos de que sea muy notoria, ya que la almohadilla grasa o adiposa anterior de la fosa coronoidea puede verse, si bien es cierto, muy pequeñita, pero puede verse en pacientes normales. Ambas forman el signo de la vela. Y hay algunas fracturas que usualmente uno las consideraría intraarticular por su cercanía, pero a veces nos juegan malas pasadas y no son intraarticulares, ya que todo depende en realidad de a qué altura se inserte en la cápsula sinovial. A veces se inserta por variantes anatómicas muy alta o muy baja. Entonces, estas partes que algunas veces no son intraarticulares son el cuello radial, el epicóndilo y la epitróclea. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa más debemos ver en el codo? En el codo debemos ver las líneas que trazamos y que nos indican si el hueso está bien alineado o no. Estos ejes, por ejemplo, tenemos la línea humeral anterior que tenemos siguiendo el margen anterior del húmero y que prolongándola cae en el tercio medio o entre el tercio medio y el tercio anterior del cóndilo, del centro de osificación del cóndilo. Acá tenemos lo mismo. Acá vemos que el cóndilo está detrás. Por más pequeño que sea, debe atravesarlo. Y acá vemos que no. Otra cosa más que observamos es que hay un signo de la vela. En este caso, la almohadilla grasa posterior está resaltando aquí, lo que quiere decir que hay un derrame articular, una fractura intraarticular de la paleta humeral.
Luego acá vemos lo mismo, una almohadilla grasa posterior, y si trazamos la línea vemos que a la justa roza el tercio anterior del centro de dosificación del cóndilo. Estos dos signos nos hacen ver que efectivamente hay una fractura con compromiso intraarticular. Otro eje que debemos trazar es la línea radiocondilia. La línea radiocondilia es un eje que va desde el cuello del radio atravesando el cóndilo por su centro, asumiendo que es una semiesfera. Acá vemos un ejemplo. Este eje está por fuera del cóndilo y por lo tanto también vemos un mal alineamiento de esta articulación radiohumeral con esta fractura de aquí. Esta fractura del cúbito a niveles variables acompañado de una luxación de la cabeza radial tiene un nombre, es una luxofractura de Montegia, que también tiene una lesión no similar, pero que muchas veces se enseña juntas. La lesión de Galeazzi, que es una fractura de diáfisis radial con luxación de cúbito y una disrupción en muñeca. Entonces, en la línea radiocondilia muchas veces nos encontramos que el radio en su diáfisis es medio curvo y por lo tanto, por convención, esta línea radiocondilia se trazará con la referencia del cuello del radio y no de su eje diafisiario, porque si trazamos con referencia del eje diafisiario vamos a encontrar que nunca vamos a entrar por el centro del cóndilo. Por lo tanto, la referencia anatómica es siempre el cuello del radio. No olviden eso. Luego tenemos los centros de dosificación, que son muy importantes en los niños, no solamente porque nos ayudan a calcular su edad, sino porque muchas veces nos ayudan a distinguir si esto realmente es un fragmento o no. Este es la famosa mnemotecnia de Critoe. Primero, el cóndilo humeral, luego la cabeza del radio. La cabeza del radio crece y luego se forma, esta vez en verde claro, junto a la tróclea humeral, el epicóndilo interno. El epicóndilo interno, tróclea humeral en esa secuencia y luego el olecranon, que solo lo vamos a ver en lateral. El olecranon y finalmente el epicóndilo externo, que es el último en osificarse. Sin embargo, hay que recalcar que el primero en osificarse es ciertamente el cóndilo humeral, pero el último en fusionarse va a ser el epicóndilo medial, este de aquí. Una cosa es empezar a osificarse y otra cosa es fusionarse. Osificarse es cuando aparece el centro de osificación secundario, es decir, aparece esta densidad cálcica ovalada de márgenes regulares que en el futuro va a ser una prominencia, una apófisis, como por ejemplo la cabeza del radio, la tróclea o el cóndilo, o el epicóndilo o la epitróclea. En cambio, la fusión es cuando se conecta al hueso totalmente. Entonces, el último que hace eso es el epicóndilo medial. Y también hay alguien que rompe las reglas, es decir, alguien que no aparece en el orden que debería aparecer. Y muchas veces es una variante anatómica y puede confundirnos. En ese caso, esta parte del codo que rompe las reglas es la cabeza radial. La cabeza radial en realidad, a pesar de aparecer segunda, usualmente puede aparecer en cualquier orden. Y hay que recordar ello también. Y rápidamente vemos que conforme han sido estudiadas estos núcleos de osificación secundarios, vamos a poder estimar realmente la edad que tiene el niño, tanto por su aparición, como vemos aquí, como su fusión al centro de dosificación primario cuando desaparecen las fisis aquí. Les invito a leer este artículo del año 59, que es en realidad un poco viejo, o este libro que les va a dar mayores luces sobre cómo se utiliza este sistema aparte del critoe. Luego, entre las fracturas más frecuentes del codo pediátrico, tenemos de mayor a menor frecuencia acá la supracondilia. La supracondilia, como pueden observar, es una fractura que muchas veces da pocas dudas sobre su diagnóstico. Es la fractura más común. Entre un 50-70% de todas las fracturas de codos en niños son supracondilias.
y tenemos usualmente un desplazamiento posterior del fragmento distal, en este caso el que estoy señalando, y un desplazamiento anterior del fragmento proximal. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de estas fracturas son por hiperextensión, es decir, el niño cae, hiperextiende el brazo y el olecranon perfora la lámina delgada de hueso que hay entre las fositas coronoidea y olecraniana y se produce esta fractura. La segunda en frecuencia va a ser la fractura de cóndilo lateral y esta fractura es usualmente por abulsión. Ahora, el problema es que muchas veces este caso de fracturas son Salter-Harris tipo 2 o 4 y muchas veces no se sospecha bien. ¿Por qué? Porque es una fractura que nos da un tenue trazo, aquí por ejemplo, y nosotros podemos pensar que esta parte se ha fracturado, pero en realidad es toda esta parte. Recordemos que este centro de osificación del cóndilo humeral está rodeado de cartílago, así que este cartílago va a comprender la mayor parte del volumen del fragmento. Como ustedes pueden observar aquí, la radiografía solo nos muestra lo que está osificado, así que solo vamos a ver este tracito. Entonces, la mayoría de ellas van a ser Saltes-Harris tipo 2 o 4. Acá vemos otro caso de fractura de cóndilo lateral donde vemos mucho más claro el trazo de fractura que es más grande y vemos que efectivamente ese fragmento incluye el cartílago con el núcleo de osificación del cóndilo. Tercer tipo de fractura es la fractura de cuello radial, que es mucho más frecuente en adultos que en niños y que puede ser problemática en su diagnóstico porque tenemos algunas variantes anatómicas. El cuarto tipo de fractura es la fractura de olecranon, la cual es muy, muy sutil. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura de olecranon que a simple vista no parece haber una lesión en este olecranon. Sin embargo, sabemos que hay algo interarticular porque vemos el signo de la vela y conforme hacemos zoom, podemos ver que efectivamente hay un trazo que involucra la superficie ósea del cúbito proximal. Entonces eso nos da un motivo que justifica la presencia del signo de la vela. Luego observamos otro tipo de fractura que es el epicóndilo medial. Y en este caso el epicóndilo medial es una fractura por abulsión que es muy fácil de diagnosticar si es que hay una distancia, como en este caso, que nos permite decir con exactitud que esta es una lesión. Luego también tenemos las fracturas concomitantes y las fracturas concomitantes son fracturas que muchas veces tienen diversos tipos de fracturas entre sí. Por ejemplo, tenemos este tipo de fractura que es fractura de olecranon, que se puede ver aquí. Y tenemos la fractura del epicóndilo medial por abulsión, que es el mismo tipo que acabamos de ver. Entonces esos tipos de fracturas pueden coincidir en un mismo paciente y a esto se le llama fracturas concomitantes. Las variantes anatómicas que les he mencionado, por ejemplo, en el cuello del radio, tenemos aquí el notch o fosita radial, donde observamos justamente una pequeña muesca que hay en el radio y que nos simula una fractura del cuello. Pero el problema es que en los niños es difícil predecir. A veces hay fracturas en tallo verde y por lo tanto se recomienda utilizar radiografías comparativas para poder decir si es una variante anatómica o no. Luego tenemos las imágenes en el niño que cojea. Y en el niño que cojea se tienen que sospechar de varios diagnósticos diferenciales, como en el caso de la sinovitis transitoria de la cadera o la sinovitis tóxica. Y normalmente esta es la causa más común de coger en niños menores de 10 años. Usualmente hay un antecedente previo de infecciones respiratorias altas y se debe excluir otras etiologías en la radiografía antes de pensar en inflamación articular, como por ejemplo en fracturas. Entonces la radiografía en estos casos es para excluir fractura y en la ecografía vamos a ver derrame articular tanto en esta como en otra patología que es su principal diagnóstico diferencial, la artritis séptica.
Y la utilidad de la ecografía es más para ver si hay ausencia de derrame articular. Si hay ausencia, entonces se excluye estas dos patologías, tanto la sinovitis tóxica como la artritis séptica se excluyen si es que no hay derrame articular, pero si lo hay, tampoco los diferencia. Tenemos que diagnosticar estos casos porque si se traspasa una artritis séptica, esta puede llegar a destruir la articulación coxofemoral entre sus secuelas graves, así que es necesario hacer un diagnóstico pronto y preciso en estos pacientes. ¿Cómo se diferencia una sinovitis tóxica de una artritis séptica? Ambos tienen clínica similar, ambos tienen inicio agudo, ambos pueden dar fiebre. Clásicamente se pensaba que la artritis séptica da más fiebre que la sinovitis tóxica, pero no, los dos pueden dar fiebre, los dos pueden dar dolor, los dos tienen marcadores inflamatorios elevados. Sin embargo, han salido investigaciones donde las diferencias son claras en muchas de ellas. Por ejemplo, el tener un PCR, una proteína C reactiva mayor de 20 miligramos por litro y disminución de la capacidad de soportar peso en ese lado son determinantes independientes. Es decir, si es que no hay ninguno de los dos, hay posibilidades del menos del 1% de que ese niño tenga artritis séptica. En cambio, si están los dos, hay posibilidades de hasta 74% a más de que sí la tenga. Entonces, es necesario también hacer una evaluación. Y aún así, si hay dudas, se debe realizar una artrocentesis que se recomienda guiada por ultrasonido para no demorar el diagnóstico. Por ello, rara vez se recurre a la resonancia magnética, pero si se hace, puede diferenciarse también, porque en la resonancia magnética, sobre todo en las secuencias T2 con saturación grasa o STIR, tenemos edema de la médula ósea y cambios inflamatorios en las partes blandas adyacentes. Usualmente la articulación contralateral es normal. También si es que tenemos perfusión en la mano, va a haber menos perfusión en la cabeza femoral. A diferencia de la artritis séptica, en la sinovitis tóxica no va a haber cambios ni captación de contraste en partes blandas ni en médula ósea, y al contrario va a haber un derrame articular que puede ser bilateral. Y en el caso del lado contrario siempre va a ser un derrame muy pequeño. Ustedes saben que los derrames articulares pueden clasificarse en tres en la resonancia magnética. El derrame articular tipo 1, que es muy limitado, el derrame articular tipo 2, que rodea el cuello del fémur, y el derrame articular tipo 3, que abulta las superficies de la cápsula articular. Eso se puede utilizar aquí también. Recomiendo la lectura de estos dos artículos porque ahondan un poco en la diferenciación. Luego tenemos la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es la necrosis avascular de la cabeza femoral, que usualmente es idiopática, pero que probablemente sea multifactorial, usualmente más en varones que en mujeres, en una relación 5:1, en una edad que va desde 2 hasta los 14 años y que tiene un pico entre los 4 y 8 años. La radiografía, por lo general, es la primera y única modalidad que se utiliza en estos pacientes, aunque la resonancia magnética es más sensible para sus diagnósticos tempranos. Tenemos 4 estadios. El estadio 1, que es el estadio inicial o de condensación, tenemos que la cabeza disminuye de tamaño y está ligeramente más esclerótica que el otro lado. Después tenemos el estadio de fragmentación, resorción, perdón, es este, donde el núcleo de osificación secundario de la cabeza del fémur se fragmenta, se divide en pedazos y estos van a tratar de osificarse otra vez, van a tratar de rearmarse, fusionarse en la tercera fase, la fase de remodelación de la cabeza, y en la última fase pues se logra remodelar pero queda un poco deformado, hay una deformidad de acuerdo a la severidad de esta enfermedad de Pertes, en la cual esta cabeza femoral queda cortada y en forma de hongo, la fase residual. También tenemos otra causa de cojera que es la epifisiolisis proximal o el deslizamiento epifisiario de la cabeza femoral. Y en estos casos se dice que es la enfermedad más común en la cadera adolescente. Usualmente se da en varones entre los 10 a 17 años y en mujeres entre 8 y 15 años. La mayoría de ellos van a ser idiopáticos, pero se ha reconocido que uno de los factores principales es la obesidad y también se da más en población afroamericana, término intermedio en hispanos y mucho menos en caucásicos.
Y la característica clínica es que hay un dolor tanto en cadera o en rodilla también, por la compensación, que puede ser agudo o crónico si es que es más de 3 semanas. Y algunos de los autores no la clasifican como un Salter Harris tipo 1, a pesar de que ciertamente hay una disrupción de la placa fisciaria. Y no la clasifican como Salter Harris tipo 1 porque hay un desplazamiento gradual de la epífisis, no es un desplazamiento traumático inmediato, hay un desplazamiento poco por poco, y el periósteo, por lo general, que rodea tanto la cabeza como el cuello del fémur, está intacto. Aunque en casos agudos, que son raros, puede romperse anteriormente, pero la mayoría va a estar intacto, a diferencia de las Salter Harris. La cabeza primero se desliza hacia atrás y luego hacia adentro. Y nosotros vamos a utilizar en la radiografía la línea de Klein. La línea de Klein es esta línea que sigue el margen externo del cuello femoral y que debe rozar este borde externo de la cabeza. Sin embargo, cuando empieza ya la epifisiolisis, este espacio de la fisis va a empezar a ampliarse y luego va a empezar a moverse. Conforme va empezando a moverse, lo podemos clasificar en grados leve, moderado a severo, dependiendo de qué tanto se haya movido con respecto a los tercios que podemos dividir a la cabeza femoral. Obviamente la línea de Klein ya no va a rozar la cabeza, el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Entonces, ahora vamos a pasar a los diagnósticos más importantes de la radiología en cabeza y cuello pediátrica. Sin embargo, antes de ello, debo agradecer a StatDX por su apoyo recibido últimamente, sobre todo a los amigos de Doctor House, que es la principal fuente de tecnología y equipamiento médico que uno puede encontrar. Y ellos tienen la representación nacional del Sevier, que es una editora de material médico y literatura científica del mejor renombre, con tremendas herramientas tales como Clinical Key, como ExpertPad y también como nuestro ya conocido StatDX, que es el mejor amigo del radiólogo. Nos apoya mucho tanto a residentes a la hora de estudiar como a asistentes a la hora de confirmar diagnósticos o de repasar algunas cosas, porque sabemos que nunca terminamos de estudiar en esta carrera. Así que para ver las mejores cotizaciones para sus hospitales, pueden escribir a info@doctorhouse.p o llamar al 924-259-838. Muy bien, entonces empezamos con el segmento de cabeza y cuello. El segmento de cabeza y cuello tiene diversas patologías de las cuales debemos tener mucho cuidado a la hora de reportar porque hay diagnósticos diferenciales que se parecen uno a otro. El 80% de las patologías de cabeza y cuello en niños es congénita o inflamatoria. Acá tenemos, por ejemplo, empezando con las emergencias, dos diagnósticos que ya hemos visto también en la ponencia anterior, la epiglotitis y el CRAP. La epiglotitis con su signo del pulgar, de la epiglotis hinchada con los pliegues ariepiglóticos también aumentados de volumen, con la dilatación también de la hipofaringe por el aire que no puede ingresar a las vías aéreas. Y acá tenemos a la laringotraqueitis aguda viral o CRAP, que también tiene la dilatación de la hipofaringe, pero que la epiglotis y los pliegues ariepiglóticos están normales. Sin embargo, si lo ponemos en una proyección AP, vemos que se forma el famoso signo del campanario que hemos visto también. Normalmente, una radiografía anteroposterior de cuello debe verse así. La columna de aire se ve interrumpida a nivel de la laringe, pero estos pliegues dan una forma de terminación abrupta. Esto es lo normal. Sin embargo, en el caso de la laringotraqueitis aguda, este edema va a ocasionar que haya un aumento de volumen gradual desde mucho antes de que hayan estos pliegues. Entonces va a formarse el famoso signo del campanario. Es una pérdida de la morfología de la columna aérea. Hay que tener en cuenta entonces las proyecciones. Y hablando de proyecciones, no debemos procurar no tomarle al niño en supino,
tan bruscamente porque podemos empeorar el compromiso de la vía aérea de forma transitoria o incluso permanente. Recuerden que la vía aérea se apertura mucho mejor cuando hay hiperextensión del cuello, así como en las maniobras de RCP. Así que estos pacientes normalmente tienen de por sí ya una vía aérea con tránsito interrumpido. Entonces, se prefiere utilizar la posición en sedestación mientras sea necesario. Entre las emergencias también tenemos a las infecciones. Y acá debemos repasar los espacios del cuello. Tenemos dos espacios en el cuello a nivel posterior. Tenemos el espacio peligroso y el retrofaringio. Ahora, las diferencias entre estas dos, antes de seguir con los espacios, es que normalmente vemos el espacio de partes blandas prevertebral en un paciente normal y en un paciente sospechoso de patología, como en el caso de un absceso. ¿Cuánto debe medir? Les podría dar medidas, pero en lo particular lo más práctico es que hasta el inicio de la laringe, este espacio prevertebral debe medir por lo menos en ancho, en amplitud anterior debe medir de la mitad a un tercio de la amplitud de un cuerpo vertebral cervical. En cambio, desde ahí para abajo debe medir a lo mucho una amplitud completa de cuerpo vertebral cervical. Con esto prácticamente ya tenemos reconocido bastantes casos de pacientes sin necesidad de medir este espacio, ¿no? Lo ideal es medirlo, obviamente, pero se puede calcular con esa referencia. Entonces acá vemos que este espacio está ampliado, vemos aquí una densidad de tipo aire con una densidad cálcica, que es un niño que tuvo una espina de pescado a este nivel y se formó un absceso retrofaríngeo. El problema de estos abscesos es que puede tener extensión a tórax a través del mediastino y causar pericarditis, pleuritis y otras enfermedades, aparte de la mediastinitis necrotizante, ya que la boca está llena de anaerobios. Entonces, para analizar estos casos siempre es necesario una tomografía como mínimo, una resonancia ideal, pero usualmente son emergencias, así que la mayoría van a ser evaluados solo por tomografía. Aunque sí cabe recalcar que siempre debe procurarse que sea contrastada. Acá tenemos los dos espacios. En realidad estos dos espacios se extienden hasta el clivus. El espacio retrofaringio siempre anterior hasta más o menos E7, ahí termina, y el espacio peligroso sí llega hasta incluso el mediastino en su tercio inferior. Ambos están separados por la fascia alar y están delante de la columna vertebral. Ahora tenemos otros tipos de infecciones poco frecuentes que también explotan esta compartamentalización del cuello. Por ejemplo, tenemos acá la angina de Ludwig, que involucra los espacios submandibular, que a su vez, ustedes saben, se divide en sublingual y submaxilar. El submaxilar también se le llama submiloioideo por estar dividido del sublingual por este músculo de aquí que estoy señalando, este de aquí, en forma de U. Y la angina de Ludwig normalmente se ocasiona por una infección odontogénica del segundo y tercer molar que a la larga va a terminar por extenderse a los espacios que ya mencioné. En este caso, la tomografía lo delinea muy bien, es este espacio de acá, una causa importante de obstrucción de la vía aérea, al ser voluminoso. Y tenemos también el síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es una sepsis que es ocasionada por una invasión de la vaina carotidia, es una tromboflebitis de la yugular interna, además, es ocasionada por el Fusobacterium necrophorum, que es un bacilo gram negativo, y recordando que la vaina de la carótida contiene, aparte de la carótida interna y la yugular interna, arriba tenemos también a los nervios craneales 9, 10 y 12, así como ganglios linfáticos. Puede dar abscesos sépticos pulmonares. Recordemos que al tener una tromboflebitis y estar tapada, la vena yugular interna puede disparar émbolos sépticos hacia los pulmones. Así que es necesario también tener un reconocimiento de esto. Usualmente es ocasionada por complicación de una amigdalitis pultácea, una amigdalitis muy agresiva. Es cada vez más rara con el uso de antibióticos. Luego también tenemos
algunas complicaciones que no son comunes, pero que es necesario buscar siempre con el contraste de una tomografía para un paciente con abscesos cervicales. Por ejemplo, tenemos las complicaciones vasculares, donde podemos observar a veces que se ha dañado las capas externas de una rama de la carótida externa y vamos a tener pseudoneurismas, como en este caso, donde vemos acá una zona esférica que capta contraste que no corresponde a ninguna arteria y en realidad mucho ayuda acá la reconstrucción tridimensional, donde se puede observar de qué arteria depende ese pseudoneurisma, dependiendo mucho también del tamaño del absceso. Como podemos ver acá, el absceso no solo se limita a la parte posterior, sino también llega al espacio parafaringio y también una parte a la cavidad oral. Y también vamos a determinar, según en la tomografía, si es que hay extensión hacia el mediastino. Y entonces, de esto sacamos la moraleja que siempre vamos a observar estas tomografías con contraste. En este caso, hay muchas posibilidades de complicaciones vasculares si es que ha habido un englobamiento del vaso, como vemos aquí. A veces hay vasos que transcurren entre los compartimientos cervicales y el absceso, al involucrarlos a todos, predispone a este tipo de pseudoaneurismas. Acá tenemos otro caso. En este caso tenemos un paciente que ha tenido una amigdalitis hace 3 semanas de evolución tórpida con esputo hemoptoico y se le palpa una masa pulsátil en el examen físico. Y acá podemos ver en la tomografía el absceso que capta contraste de forma periférica, el pus obviamente no, pero sí podemos observar esta gran masa captadora de contraste que corresponde a lo que se palpa. En la angiografía por sustracción digital podemos observar su dependencia de la carótida interna. ¿Por qué no la carótida externa? Porque la carótida externa tiene ramas y como pueden observar aquí, están saliendo ramas de ella. Por lo tanto, es la carótida interna. Acá vemos los límites del absceso y acá vemos los límites del pseudoaneurisma. Acá tenemos otro caso de un paciente de 4 años que fue apuñalado con un lápiz por uno de sus compañeros. Y acá tenemos un músculo esternocleidomastoideo aumentado de volumen que corresponde con la contusión, pero vemos algo interesante. Vemos que a diferencia de la carótida común izquierda, en la derecha vemos cierta irregularidad en su pared en este lado, en lo cual solo se ve a este nivel, en los demás niveles no, solo se ve la contusión. Y cuando hacemos la reconstrucción tridimensional observamos que efectivamente hay algo ahí. También es un pseudoaneurisma en la carótida común que requirió intervención quirúrgica, obviamente. Por eso, la reconstrucción tridimensional es muy necesaria, sobre todo cuando sospechamos de lesión vascular por proximidad. Otra de las patologías de cabeza y cuello son los quistes de inclusión epitelial. Entre los quistes de inclusión epitelial tenemos varios tipos. Estas lesiones consisten en el secuestro de restos epiteliales durante la embriogénesis y constituyen de por sí el 10% de todas las masas en cabeza y cuello pediátrica. Tenemos 3 tipos. Tenemos el tipo epidermoide, que solo tiene restos ectodérmicos en su interior. Tenemos el tipo dermoide, que tiene ectodermo y mesodermo. Tenemos el teratoma, que tiene derivados de las 3 capas embrionarias, del endodermo también. Y pueden ocurrir realmente en cualquier sitio de la cabeza y el cuello. Sin embargo, es más común encontrarlos en órbitas, nariz y piso de boca. Acá nos vamos a referir puntualmente al seno dérmico nasal, que es una lesión que parte del neuroporo anterior y que en la embriología hay un divertículo dural que en algún momento entra en contacto con la piel de la nariz, pero que involuciona y se convierte en el foramen secum al momento del nacer. Ya no lo encontramos, obviamente, pero cuando esto falla en involucionar, encontramos el seno dérmico nasal, que puede tener quistes o no también, quistes de inclusión, y estos quistes obviamente pueden ser de los tipos que ya he mencionado.
Como acá, por ejemplo. Acá tenemos un paciente de 3 años que acudió con signos de meningitis, donde podemos observar acá en esta secuencia T2 que hay una lesión tanto afuera como intraaxial, donde también en el contraste, a diferencia del T1, vemos que capta contraste de forma marginal. Y en el T1 vemos algo interesante. Vemos acá que hay un aumento de señal dentro de la lesión, dentro de la parte hipointensa de la lesión, que no capta contraste. Y que vemos también, tanto en las secuencias ADC como la difusión, que restringe. Y en el examen físico encontramos esta fosita, esta fovea, que en realidad es el extremo distal del seno dérmico nasal. En este caso, se comprobó quirúrgicamente que no fue un absceso secundario, sino fue un quiste epidermoide roto que llevó a una meningitis, pero una meningitis irritativa, una meningitis química. No era una sobreinfección. Bueno, eso solo se puede saber obviamente con la patología, pero la clínica fue prácticamente la de una meningitis. Acá podemos ver la tomografía que se le realizó y en la tomografía podemos ver que el foramen secum en realidad era patente aquí, que es un signo típico de esta malformación. También tenemos quistes de inclusión en la cavidad oral, en este caso en el piso de la boca, que amerita que veamos en qué relación está con el músculo miloioideo, el que vimos al inicio con la angina de Ludwig, ese mismo músculo del piso de la boca. ¿Por qué? Porque ese músculo va a determinar qué tipo de abordaje va a tener. Si es por adentro del músculo miloioideo, o sea, dentro de la cavidad oral, va a tener un abordaje interno. En cambio, va a ser un drenaje externo si es que lo encontramos por fuera del músculo miloioideo. Por eso es importante. Esta es una secuencia T2 a la derecha y una secuencia T1 a la izquierda. Luego también tenemos diagnósticos diferenciales para esta patología. Tenemos al teratoma, que tiene, como ya saben, componentes mixtos en la resonancia, pero en la tomografía vamos a observar las calcificaciones y si tenemos suerte, algunos dientes en su interior que nos van a dar el diagnóstico definitivo. Y también tenemos otro tipo de diagnóstico diferencial que no es un quiste de inclusión epitelial, pero que clínicamente nos puede dar masas cervicales voluminosas, como la malformación linfática quística en los síndromes de Turner y el síndrome Down. Luego en las anomalías vasculares tenemos varias clasificaciones. Una simplificada es la que menciona que estas anomalías se dividen en hemangiomas infantiles de alto flujo, como el hemangioma proliferativo, de bajo flujo, como el hemangioma involutivo, las malformaciones vasculares de alto flujo, como la malformación arteriovenosa o la fístula arteriovenosa, que son raras, de bajo flujo, como las malformaciones linfática, venosa, capilar y mixtas. Y por último, las asociaciones con síndromes como Sturge-Weber o las anomalías venosas, por ejemplo, de la línea media o de fosa posterior. En este caso vamos a ver al hemangioma infantil. Y el hemangioma infantil es uno de los tumores más comunes de cabeza y cuello en niños. Usualmente se presenta de 2 a 3 meses de nacido y al momento del parto no es común verlos. Tienen una fase proliferativa corta donde aumentan de volumen y una involución larga donde desaparecen pero lentamente. A veces no desaparecen solos. Usualmente se asocia con algunos factores de riesgo como el sexo femenino, ser prematuros o en la etnia caucásica. Y obviamente el signo patognomónico van a ser las lesiones rojas cutáneas. Ahora tenemos aquí un hemangioma parotidio. Este hemangioma parotidio podemos observar claramente en esta secuencia T2, porque vemos líquido cefalorraquídeo hiperintenso, vemos puntos negros, puntos hipointensos dentro del hemangioma, que son vacíos de señal característicos de esta lesión. Tenemos la T1 y la T1 contrastada, donde podemos ver claramente que toda la lesión es una ávida captadora de contraste con los mismos vacíos de señal. Y 2 años después, la mayor parte de esta lesión, de este hemangioma parotidio, ha involucionado y se ha reemplazado con grasa. El hemangioma congénito, por otra parte, es mucho más raro. Puede estar en cualquier parte también del cuello, en este caso un hemangioma occipital,
A diferencia de los hemangiomas infantiles, usualmente estos hemangiomas pueden ser rápidamente involutivos o pueden no involucionar y estabilizarse a lo largo del tiempo. A diferencia de los hemangiomas infantiles, que son histológicamente ricos en la proteína transportadora de glucosa número 1 o GLUT1, estos no lo tienen, tienen otros marcadores moleculares, lo cual también lo diferencia a la hora de hacer anatomía patológica. Y en el Doppler vemos los vasos sanguíneos alrededor de esta lesión hipertróficos, como en el caso de las arterias occipitales. Son superficiales, así que es relativamente fácil observarlos con una buena ecografía. Los hemangiomas también tienen componente de partes blandas, a diferencia de las lesiones que son malformaciones vasculares, por ejemplo. Las malformaciones linfáticas, que también son, como mencionamos, un diagnóstico diferencial de las masas en cabeza y cuello, podemos observar aquí una gran masa con diversas áreas quísticas en esta secuencia T2 y tenemos niveles líquido-líquido en estos compartimentos quísticos que son causados por hemorragia. Usualmente se da por obstrucción de vasos linfáticos en desarrollo, pueden ser macro o microquísticas dependiendo del estroma y 90% se da antes de los 2 años. Sin embargo, si nace el paciente con esto, normalmente se asocia a un cariotipo anormal, como por ejemplo síndromes de Turner o trisomía 21. Acá tenemos otro ejemplo de malformación linfática cervical, donde vemos lo mismo, una masa quística aceptada que no realza en el contraste y se extiende, por ejemplo, a lo largo del esternocleidomastoideo, debajo de él, clásicamente. Acá también secuencias T2 a la izquierda, T1 a la derecha. Y lo característico es que a diferencia de los abscesos, usualmente estas lesiones cruzan espacios de un espacio a otro, porque no tienen limitaciones con respecto a las fascias. También tenemos la malformación linfática orbitaria, que usualmente con un sangrado puede ocasionar proptosis súbita al aumentar de volumen. Vemos las mismas señales diagnósticas en la cavidad orbitaria. Esta lesión hiperintensa en T2 tiene la misma intensidad que el líquido, tiene niveles líquido-líquido por el sangrado y también capta contraste, pero de una forma muy débil, prácticamente nula dentro de la lesión. Y debemos prestar atención a la forma de globo ocular aquí, porque la forma de globo ocular, a diferencia del globo ocular sano, que es redondo, acá puede haber una angulación posterior. Esta angulación posterior, también llamada tenting, es signo de que este globo ocular está sometido a una tensión muy alta y que probablemente haya riesgo de pérdida aguda de la visión. Por eso es que estos casos se tratan con prontitud. Por ejemplo, aquí se les inyecta sustancia esclerosante y disminuyen de volumen conforme vayan pasando los sucesivos tratamientos, porque muchas veces se necesitan varias sesiones. Bueno, acá un flujograma de lo que he podido encontrar en Radiographics, que no está incluido en la exposición original, pero que es muy interesante que puedan ver, porque acá se da el algoritmo diagnóstico ecográfico de estas masas, de estas malformaciones, anomalías vasculares. Luego tenemos otra anomalía, que es el quiste del conducto tirogloso, que es normalmente una masa fluctuante, pero no es muy grande, a diferencia de las que hemos visto anteriormente. Es una expansión quística del remanente del ducto tirogloso y es la masa cervical congénita más común. Normalmente se da antes de los 10 años, el 90% de casos. No hay dolor en el cuello. Y si está cercano al hueso yoides, es posible que al sacar la lengua pueda moverse. Pero mientras más lejos del yoides esté, sobre todo distal, es más difícil que pase ello. Y normalmente este conducto va desde la base de la lengua, cruza el yoides y va hasta el cuello infrayoideo, como ven en el GIF animado. Usualmente la mayoría de quistes se encuentra justamente debajo del yoides y la inmensa mayoría en la línea media.
Usualmente es una lesión bien definida que es inseparable de los músculos que están debajo del ioides. Estos músculos debajo del ioides se le denominan strap muscles en inglés. ¿Por qué? Porque strap significa correa. Estos músculos son alargados y planos como una correa y por eso se les pone ese nombre. Estos cuatro músculos son esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo y el homoioideo. Y en la resonancia va a tener la señal líquida típica en las dos secuencias básicas, T1 y T2. Y va a tener realce, como vemos aquí, si es que hay infección. La sobreinfección de estos quistes es la complicación más común. Sin embargo, si tiene restos de tejido tiroideo ectópico, puede tener carcinoma papilar, sin embargo, es muy raro que esto pase. Ahora tenemos las anomalías branquiales, y las anomalías branquiales consisten en la anormalidad en la formación tanto de los arcos, que son las estructuras sólidas que contienen derivados mesodérmicos, de las hendiduras, que son las cavidades externas, y las bolsas, que son las cavidades internas. Las bolsas son bien importantes porque ustedes pueden observar aquí que las bolsas forman diversos órganos del cuello y de la cabeza, por ejemplo, la trompa de Eustaquio, la amígdala palatina, las glándulas paratiroides, el timo y el tímpano. Bueno, el tímpano es ya de hendidura branquial, pero acá nos vamos a referir a las hendiduras branquiales. Las anomalías de la primera hendidura branquial son raras, en realidad son menos del 8% y usualmente están representadas por formaciones quísticas alrededor del conducto auditivo externo o alrededor de la parótida. Cuando se infectan pueden dar otorrea y se asocian a diversos síndromes craneofaciales, como por ejemplo el Treacher-Collins o el Crewson. Acá tenemos una secuencia T2, acá vemos los caracoles, y acá observamos que abajo del conducto auditivo externo está formación quística que corresponde a una anomalía de la primera hendidura branquial. Acá también vemos otra, pero en un aspecto más lineal. Cuanto a la anomalía de la segunda hendidura branquial, es la más frecuente de todas. Usualmente son quistes en el ángulo de la mandíbula. No duelen, pero cuando duelen quiere decir que se ha infectado. Y normalmente las fístulas o las comunicaciones van desde la fosa palatina hasta el músculo esternocleidomastoideo, hasta la piel que recubre este músculo, sobre todo en su tercio inferior supraclavicular. Podemos observar aquí en las secuencias de resonancia que tiene la misma señal que líquido. Cuando no está infectado es un quiste con bordes definidos y cuando está infectado nos da un realce periférico, como un absceso común y corriente. Hay que recalcar que las fístulas verdaderas congénitas virtualmente no existen en el cuello y se considera que si están presentes son complicaciones secundarias a infección o cirugía, porque normalmente este tipo de malformaciones se infectan crónicamente y se forman fístulas a largo plazo. Para las anomalías de la segunda hendidura branquial tenemos una clasificación que es la clasificación de Bailey. Les recomiendo leerla. La clasificación de Bailey, son 4 tipos. El tipo 1 normalmente son muy inferiores, anteriores al esternocleidomastoideo y debajo del platisma, muy superficiales también. Las del tipo 2, que son justamente estas imágenes que están viendo ahora, son más comunes, anteriores al esternocleidomastoideo, como en este caso. Claramente están anteriores al esternocleidomastoideo y están posteriores a la glándula submandibular y adyacentes también a la vaina carotidia, como también se comprueba aquí. El tipo 3, que están entre la bifurcación de la arteria carótida y lateral a la pared faríngea. Y el número 4, que están en el espacio mucoso faríngeo y usualmente se aperturan a la misma cavidad faríngea. Entonces tenemos en este caso tipo 2 más frecuente. Luego vemos acá el quiste del conducto timofaringeo, que son en realidad lesiones presentes en las anomalías tanto de la tercera y cuarta hendidura branquiales y que característicamente se presentan como infecciones cervicales recurrentes con compromiso tiroideo, sobre todo del lóbulo izquierdo. No se sabe por qué, pero la mayoría de estas lesiones son en el lóbulo tiroideo izquierdo y estos abscesos que se forman usualmente captan contraste tanto en la resonancia como en la tomografía, y debemos buscar el compromiso del parénquima tiroideo. ¿Cómo se diferencian entre el tercera y cuarta hendidura branquial? Pues localizando el nervio laríngeo superior
anomalías de la tercera hendidura van a ser arriba y las de la cuarta van a ser debajo, aunque el principal método diagnóstico siempre va a ser la laringoscopía, porque ahí vemos la apertura de estas anomalías. Una de las masas más comunes en niños es el rhabdomiosarcoma. En este caso vemos una masa retrocular muy vascularizada que tiene zonas de restricción a la difusión, como pueden observar abajo. No puede ser un hemangioma porque este caso es un paciente de 7 años de edad con proptosis de 3 días de evolución, así que el hemangioma es muy tardío para que sea esa presentación, y además los hemangiomas no restringen a la difusión. Entonces ya dijimos que entre los sarcomas son los más comunes en este grupo de edad. La mayoría son del tipo embrional, también hay otros tipos como alveolar o pleomórfico, y su localización normalmente es en este tipo de cavidades, en la cavidad orbitaria. Sin embargo, si se localiza cerca de la meninge, una localización para meninge, hay que ser minucioso para buscar la invasión extraaxial, porque ese es el principal factor pronóstico, que estén invadiendo el sistema nervioso central. Acá también es muy útil el Doppler oftálmico. Y finalmente tenemos el angiofibroma nasofaringeo juvenil, que es una neoplasia benigna, pero localmente agresiva, a pesar de serlo, que está centrado en el foramen esfenopalatino, que es el que conecta, recordando, la cavidad nasal con la fosa pterigo-palatina y que contiene los nervios nasopalatino, junto con las arterias y venas esfenopalatinas y otras estructuras más. Característicamente tiene vacíos de señal en la resonancia magnética, tiene puntos hipointensos como vemos aquí. Capta contraste ávidamente en la T1 contrastada y en la tomografía también, más que destruir hueso como por ejemplo en el carcinoma epidermoide. Lo que podemos observar es una remodelación y una resorción ósea. En vez de la destrucción, que es desaparecer hueso, acá el hueso se adelgaza sin perder sustancialmente su forma. Eso es lo que lo caracteriza. Puede haber extensión intracraneal, como en este caso, hay que recordar. Se está extendiendo a la fosa craneal media. Y así terminamos con las patologías de cabeza y cuello. Acá quedó pendiente un dato que faltó decir en la reunión anterior de el apéndice en pediatría, si es que hay una tabla para mediciones, y en realidad no se aconseja en este artículo porque el apéndice en los niños puede medir hasta 8.7 milímetros normalmente y no estar inflamado, y eso se debe a que hay folículos linfoides en sus paredes, y por lo tanto poner un punto de corte en una apendicitis para niños es contraproducente según el artículo, así que lo que se aconseja es más bien basarse en los signos de inflamación intraabdominal, más que basarse en un punto de corte o en una tabla, ya que puede haber falsos positivos por esta discrepancia de diámetros. Ahora sí, terminamos este primer spin-off en esta segunda parte. Les recomiendo darle un vistazo al primero en el canal Radiológica de YouTube si es que no lo han visto, y estoy atento a las preguntas del chat.